Buenas noches, chicos, chicas. Podemos conectar la cámara si son tan amables, por favor. Y su audio, ¿se escucha bien? Bien, gracias. Hola. ¿Sí? Muy bien. ¿Puede escucharse? ¿Sí? Sí, se escucha, maestra. Bien, buenas noches. Bueno, ¿qué tanto les dan tiempo de puntualidad? Es mi primera sesión. Unos 3, 4 minutos. Bueno, vamos a esperar a las 8:05, ¿les parece? Para ver si se conecta más, porque tengo entendido que son 14 personas. Aquí nada más me aparecen 2, 3, 4. ¿Sale? Vamos a esperar a las 8:05. Igual para presentarles un poquito de qué se trata la materia. Bueno, ¿quién soy yo para empezar? Y pues para empezar con el desarrollo de la unidad 1. Muy bien, son las 8:03 tengo yo. Vamos a esperar a las 8:05 para que se unan más compañeros. Sí, ahorita las... Bueno, vamos a esperar a las 8:05. Son las 8:03. ¿Sí se ve la imagen? ¿Con qué tal se ve la imagen? ¿No se ve muy distorsionada? Maestra, ya la agregué en el grupo y ya les avisé a los demás compañeros, ¿no? Muy bien, gracias. Igual, no sé si demos unos minutos más porque son 8:04 tengo yo. Podemos dar otros minutos 4 de margen para que no empiece con nada más los compañeros que están aquí, sino con un poquito más ya de número, ¿no? Ok, maestro, entonces a las 8:08 comenzamos. Sí, está bien. Muy bien, ok, muy bien. Excelente. Bueno, vamos a esperarnos un momento en lo que llegan sus compañeros para iniciar con la presentación y el desarrollo de la primera unidad. Hola, Paola. Hola maestra, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a esperarnos a las 8:08, me acaba de confirmar Clarisa, para poder empezar la clase, ¿les parece? Hola, Pili. Hello, hello. Oli, Soli. Hola. Bien. Son aproximadamente 14, ¿verdad? Me estaba comentando la maestra Clarisa. El grupo aproximadamente 14. Más o menos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, me comenta Clarisa que nos esperemos a las 8:08 para iniciar, para darle como que lapso a sus compañeros para que se puedan unir a la clase. Muy bien. Perfecto. Ok, vamos a esperarnos un momento. Bien, y no se puede nada ahora. Mande.
Ay, no los logro escuchar bien. A ver, vamos a ver. ¿Listos? Sí. Bien. No me escuchas. Sí. No, no sé Sí, si bien el audio. ¿Se escuchan bien todos? Ok, vamos a iniciar ahorita en unos 5 minutitos. Bueno, un minuto más a las 8:08 para iniciar. Listo, maestra, si gusta ya iniciar. Muy bien, bueno. Muy buenas noches. Mi nombre es Mariel de los Santos. Soy licenciada en Psicología Social Comunitaria y licenciada en Criminalística. Me presento así súper rapidito, ¿no? Para poner en contexto referente a lo que es la experiencia. Pues ya tengo 7 años trabajando en comunidad, egresada orgullosamente de UAI, Unidad Los Mochis. Y pues prácticamente yo voy a ser su maestra de esta materia. La materia es teoría y práctica de la entrevista psicológica. Vamos a desarrollar 3 unidades, van a ser 3 sesiones de 1 hora y media aproximadamente los días viernes. Yo sé que es un poquito complicado el viernes porque pues ya sabemos la actividad social que hay. Maestra, Después, disculpe que le interrumpa, nada más por el día de hoy es viernes, ellos graban los días lunes. ok, entonces Entonces por el día tenían, de hoy, muy bien, qué bueno que me la se- comenta maestra, el porque lo voy lunes a cerraron con la anotar. materia anterior que les tocaba, ¿sí es correcto, no, chicos? Muy bien, entonces es Terminaron ya su tercera sesión con la maestra anterior, ¿no? Sí, maestra, ya la no, terminé. sí, ya la habíamos terminado. Ah, ok. Sí, por esa razón es que empezamos ya de vuelta con ellos, maestra. Pero sí ok. son las otras 2 sesiones son lunes. Ok, entonces los lunes de 7 a 9, Clarisa. Sí, así es. Muy bien, entonces lunes de 7 a 9, entonces ya no va a haber excusas ni pretextos, los lunes llenos de energía para empezar pues la semana. Vamos a tratar 3 unidades, son 3 sesiones a partir de esta es la primera y posteriormente vamos a ver 2 unidades más. La dinámica, todo va a estar establecido en lo que es la plataforma, ahí se van a desarrollar, vienen los trabajos que hay que elaborarse. Son 2 actividades por cada unidad, una participación en foro. Hay que tratar al momento de participar en foro que esto sea lo más productivo, lo más constructivo. Si no estoy de acuerdo en algún punto de vista de mi compañero, pues hay que tratar de ser prudentes y siempre basados en el respeto, que yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y lo más rico de esto es que podemos estar consultando varios autores y de diferentes perspectivas e ir enriqueciendo la información. Ahora, lo que a mí me interesa, aprovechando que somos 4, que somos poquitos, me gustaría así como que una breve presentación, más o menos saber la cuestión de su tiempo, que trabajan y sobre todo lo que más me interesa es saber hacia dónde van, de acuerdo a su profesión, cuál es más o menos el proyecto de vida que tenemos referente a la psicología social comunitaria. Si le parece empezar, Viana, y así súper rapidito para ya entrar al contexto de la materia. Digo mi nombre y de dónde soy y a qué me dedico. Y me Bueno, interesa mucho esta parte de saber hacia dónde van. Cuando me gradúe, hacia dónde voy, dónde me gustaría trabajar o cuál es el perfil que me interesa por la cuestión de la entrevista para saber hacia dónde la vamos a dirigir. ok, pues yo soy Guadalupe Vianey Rodríguez Subía, soy de Guadalupe y Calvo, es un pueblito que se encuentra en Chihuahua y pues a mí me gustaría pues ya cuando termine la carrera trabajar en alguna institución que vaya de acuerdo a lo que es mi carrera, que es Psicología Social Comunitaria. Ok. Por ejemplo, ¿en qué institución? Pues puede ser en una escuela, me gustaría en una escuela. Ok, en una escuela. Muy bien. Muchísimas gracias, compañera. De nada. Pili. Hola, pues ay, María, yo creo que me conoces más tú que mis compañeras, pero bueno, aprovechando el momento y la apertura que nos das,
Pues yo ya tengo una carrera y ya tengo 2 maestrías. Esta viene siendo mi segunda carrera. Y pues ya tengo tiempo dedicándome a la docencia, a la educación superior. Esto es lo que me gusta, es lo que me gusta hacer. Y más que nada el hecho de decidir esta carrera es porque quiero perfilarme, quiero tener este perfil del campo de acción del psicólogo social comunitario, porque me interesa hacer investigación en eso. A mí la investigación es lo que me gusta. Muy bien. Soy apasionada de la metodología y pues quiero hacer producción en esta línea. Excelente. Necesitamos muchos investigadores. Muy bien. Gracias, Pili. Así es. Ok. Gracias. Compañera Paola, si es tan amable. Yo también ya tengo una carrera, maestría en psicología educativa. Muy bien. Tengo algunos diplomados en intervención terapéutica, pero pues más que nada lo que quiero es la licenciatura. Como que siento que esa base no es la que necesito. Mis planes son, yo soy maestra de educación primaria, pero mis planes son poner mi propio consultorio para trabajar. Ok. Ese es el plan. Ok, entonces, más por la parte clínica. Sí. O por la parte del centro comunitario. Pues de hecho, pues, la parte comunitaria yo la trabajo mucho en mi escuela, con la gente, con el trabajo ahí digamos, con padres de familia, con todo eso, parte de la intervención, con los niños, pero sí me gustaría trabajar la parte clínica, que es donde más he estado involucrándome, pero como le digo, más lo que me interesa es tener la licenciatura, porque como que siento que es la base, más que nada, lo que me está faltando. Muy bien, muchísimas gracias, compañera. Gracias. Leti, compañera. Si es tan amable. Mi nombre es Leticia Armendáriz Olivares, vivo en Chihuahua y pues también en alguna institución donde pueda ayudar así a las personas, a los niños más que todo, me gustaría. Ok, muy bien. Entonces, entiendo que nos vamos a enfocar, vaya, de acuerdo a las necesidades que tenemos cada quien en 3 áreas importantes, lo que es la entrevista clínica, educativa y la parte comunitaria, pues que ya esa es la que viene predeterminada en el programa. Sin embargo, sería prudente también ver al menos la entrevista para el historial clínico, que también se puede, y la parte educativa. Muy bien, ¿les parece? ¿Estamos de acuerdo? Enfocarnos en las 3 para poder atender a las necesidades que tienen ustedes también, que me parece muy importante. Y pues obviamente esta unidad abre desde lo que es la comunicación. La entrevista no es otra cosa que el intercambio de información de una persona a otra, que prácticamente pues se compone de 2 o más personas, desde el entrevistador al entrevistado, y tiene la intención finalmente de recaudar información. Una entrevista que no esté bien elaborada, que no tenga un objetivo, que no tenga un sustento por lo cual lo estamos haciendo, o simplemente ideas que se me fueron ocurriendo, obviamente no va a tener el resultado que nosotros deseamos. Muchas veces pasa, sobre todo les comparto experiencias como novata de la psicología hace algunos años, en los inicios, de pronto yo recuerdo que los maestros nos enviaban a campo y llegábamos muy emocionados, de pronto carentes de habilidades, carentes de destrezas para poder empatizar con la comunidad, establecer un report, poder emplear incluso las entrevistas o las preguntas, de pronto no la planteábamos de acuerdo al contexto al cual íbamos, y todo eso vamos a aprender a desarrollarlo en estas 3 sesiones. Era muy importante para nosotros aprender a establecer la comunicación con el otro. En muchas ocasiones llevábamos entrevistas elaboradas, súper elaboradas, pero no tomábamos en cuenta de pronto que a lo mejor la persona no sabía leer, no sabía escribir, no manejábamos el mismo lenguaje, o el lenguaje que nosotros practicábamos era demasiado técnico. ¿Qué pasa cuando yo no llevo una entrevista de acuerdo al contexto? Por eso yo ahorita preguntaba con ustedes más o menos sus necesidades para poder adecuar esto y que sea de la mejor manera. Entonces, cuando vamos a la comunidad o estamos atendiendo a una persona, ya sea en el sector escolar, clínico o en el área que nos vayamos a desarrollar, si no tenemos establecidos bien
un patrón de preguntas o al menos el contexto de esa persona, su nivel educativo, su nivel socioeconómico, probablemente no vaya a ser exitosa. Y pasa al contrario, si yo ya conozco a la persona que voy a entrevistar, tengo más o menos una idea del rango educativo, de pronto del nivel socioeconómico, cuál es el lenguaje, si es muy coloquial, si es técnico, y eso me permite a mí establecer una mejor comunicación y cuando nos sentimos en sintonía, con empatía y sobre todo la parte de no juzgar, tenemos que ser muy cuidadosos también con nuestros rasgos al momento de expresarnos. En ocasiones vamos a encontrar o vamos a escuchar respuestas que nos asombran o que si el prejuicio está por ahí en nuestra cabecita, entonces desde ahí ponemos una limitante y la persona pues obviamente no se va a sentir con la mejor confianza para podernos comunicar lo que ellos realmente necesitan expresar o el material que nosotros necesitamos para llevarnos y ponernos a escribir dentro de la investigación o dentro de nuestro proyecto comunitario o dentro de la historia clínica del paciente. Entonces, prácticamente yo tengo 4 años en el área. Tengo 7 años trabajando en comunidad, 4 años ya en lo que es la investigación. Estuve un tiempo en el penal ofreciendo mi servicio laboral. Me tocaba entrevistar a los muchachos en entrevistas de ingreso, entrevistas de salida, entrevistas para realizar un diagnóstico. Entonces, ya hay bastante experiencia, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. También va a haber personas que de pronto, si no establecemos la comunicación adecuada o no enviamos de forma correcta, no formulamos bien esa pregunta, de pronto se va a ver distorsionado y obviamente esa entrevista va a carecer de validez, de confianza, entre otros tipos finalmente de mediciones que debe tener una entrevista para que esto se considere como algo científico, como algo que realmente me está sirviendo a mí y que no hay una parte subjetiva o de pronto algo manipulado por parte del entrevistador. ¿Alguien ya tiene experiencia con las entrevistas? Compañeras, ¿alguien ya tiene experiencias ya entrevistado? Por ejemplo, ya escuché que varias personas ya tienen maestría o que se dedican al ámbito educativo. ¿Ya se han realizado entrevistas previamente? Sí, maestra, yo sí. ¿Qué consideramos o cuáles son los factores que consideramos al momento de entrevistar, por ejemplo? Bueno, primero que nada se tiene que dar esa comunicación. Lo que decía ahorita usted, el lenguaje corporal tiene muchísimo que ver. El rapport, manejar el rapport, que sea una comunicación adecuada, que las personas se sientan escuchadas, porque ellos acuden con un psicólogo precisamente eso, ser escuchados. Precisamente lo que comentaba usted ahorita, en el momento en que ellos platican algo, obviamente muy personal, los gestos que nosotros hagamos es muy importante, porque nosotros no tenemos que, básicamente no manifestar un asombro, sino que ellos se sientan, vaya, apapachados de alguna manera, que sientan que alguien los está escuchando, porque, bueno, la finalidad, vuelvo a lo mismo, estoy dando vueltas en lo mismo, pero sí, el hecho de que se sientan escuchados, que se sientan cómodos, creo que es la palabra. Sí, el hecho que no se sientan juzgados, eso es bien, bien importante y esa es una cualidad que debemos de tener como psicólogos sociales comunitarios. Yo sé que de pronto va a haber cosas que nos asombren, va a haber cosas que de pronto no están de acuerdo con nuestra ideología, con nuestras creencias o que van en contra del sistema moral que nosotros tenemos. Sin embargo, hay que reconocer que cuando somos profesionales tenemos que ser totalmente imparciales, totalmente hay que entender que estamos ahí como agentes de cambio y no como jueces, como comúnmente pasa. Y es muy importante también entender que la empatía, finalmente establecer un rapport, unos 5 o 10 minutitos de acuerdo al tiempo establecido, que lo vamos a ver en la siguiente unidad, cuáles son las dinámicas que yo puedo utilizar para que exista un poquito esta confianza, porque no es nada sencillo de pronto que una persona extraña
toque a la puerta de mi casa y me solicite información de pronto personal o que de pronto de cómo está mi comunidad, qué considero yo acerca de los líderes o qué propongo. Esas preguntas de pronto, ahorita, por ejemplo, tenemos muchos factores en contra siendo psicólogos sociales comunitarios, entrevistadores, de pronto la cuestión de la seguridad o, por ejemplo, no sé, en el lugar donde ustedes vivan, ¿es fácil abrirle la puerta a alguien, a algún desconocido? ¿O es sencillo contarle o que te pregunte por tu nombre, por tu edad, tu estado civil? E incluso nosotros mismos de pronto sospechamos, ¿no? Híjole, es que es información bien personal y de pronto ahorita la situación de la violencia, la situación de nuestra misma paranoia no nos permite como que establecer. Entonces tenemos que desarrollar muchísimas habilidades para poder que esa persona baje un poquito la guardia. Siempre es muy importante contar con un gafet, con algo de identificación para que finalmente se nos abran esas puertas y nosotros poder obtener la información. Es mucho más sencillo, por así decirlo, en esa parte del primer contacto de la comunicación, cuando de pronto la persona viene hacia nosotros, es decir, va a nuestro consultorio o de pronto viene forma voluntaria o es un requisito para el área laboral o es un requisito para ingresar a tal universidad o tal escuela en el área del sector escolar, a cuando uno como psicólogo social comunitario vas tocando de casa en casa y vas realizando entrevistas porque así lo requiere la investigación, porque así lo requiere tu tesis o porque vas a implementar un programa de intervención y necesitas conocer el contexto. Entonces vemos cuando se puede complicar un poquito más la situación, sin embargo, con el buen desarrollo de habilidades y destrezas, esto se puede generar, no es de la noche a la mañana, necesitamos entrenamiento y sobre todo necesitamos nuevas experiencias para poder finalmente avanzar con la situación. ¿Sale, vale? Vamos a empezar con lo que es la comunicación y normalmente las clases que yo manejo me gusta mucho interactuar. Más allá de un concepto establecido o de citas de diversos autores, me gusta mucho que el alumno, no sé si estén de acuerdo, me gusta mucho que el alumno tenga más allá de una cita, un concepto mentalizado o memorizado, más bien dicho, me gusta que lo interpreten y sobre todo que la información que vamos a obtener el día de hoy lo puedas llevar al campo de acción. Es decir, lo muevas a tu contexto, veas dónde lo puedes aplicar o incluso ya se está manejando en tu contexto, pero tú lo puedes identificar porque ya tienes la información. No sé si estamos de acuerdo, hacerlo como una charla, una plática y que esto sea ameno, pero sí yo requiero de su participación y sobre todo de compartir experiencias, que es donde nosotros vamos, ¿cómo les pudiese decir? Vamos encontrando la teoría dentro de nuestras propias prácticas. Porque la teoría igual, los artículos están en la plataforma y eso lo podemos hacer desde casa. Entonces, el momento para mí de la unidad virtual, de donde nosotros interactuamos, es para resolver dudas, compartir experiencias, dar explicaciones y finalmente llevarnos el conocimiento teórico a la práctica. ¿Qué les parece, chicas, la propuesta? Bien, maestra. O cómo, porque si me pongo a dar teoría se me van a dormir y esas no son las intenciones, al contrario, es compartir finalmente la información. ¿Les parece? Sí. Bueno, podemos empezar. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué entendemos nosotros por comunicación? Es un concepto básico, ya estamos avanzaditos en el tema. ¿Qué entendemos psicólogas sociales comunitarias por comunicación? ¿Quién me apoya? ¿Qué entendemos nosotros por comunicación? Diana, ¿y qué entiende usted por comunicación? Pues es una forma de interactuar con varias personas, aprender a conocerlas, a saber más sobre más personas. Bien, es el intercambio de información de una persona a otra. Excelente. Leti, para que no se me duerma, ¿qué es comunicación? Pues también puede ser que decir algo, ¿no? Comunicarles algo. Exacto, emitir un mensaje. Ajá. Excelente, muy bien. Gaby, compañera. Pues es intercambiar información de una o varias personas.
Muy bien. Pili, ¿qué es comunicación? ¿Qué será? ¿Qué será? No sé No, qué pues, me puedo decir. ¿qué será? Porque es mi primera carrera compañera. Por eso. Por eso se está burlando de mí. No, pues yo precisamente con entre dos personas que obviamente pues cuestiones técnicas estamos dando un emisor, restor, por medio de ya sea escrito o incluso no verbal, pues emite alguna opinión, algún mensaje a otra persona. En este caso. Ay, se me corta el audio. ¿Ustedes sí están escuchando bien a Pili? Perdón, Pili, disculpa. No, maestra, No, bueno, yo yo tampoco. No, yo no tampoco. De hecho, escuchó. se me está congelando también la imagen y el audio y así. ¿Sí? Porfa, cuando pase eso, avísenme para poder, a ver. ¿Listo? ¿Ya todos se escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí, maestra. Ok. Sí, escucho, María. ¿Sí se escucha, chicas? No. Ok, bueno. Escucho Perdón, un Pili, poco disculpa, cortada. ¿pudieses retomar? Disculpa. Sí, comentaba que comunicación pues es poner en común algo con otra persona. Técnicamente está dividido en un emisor y un receptor que envía un mensaje por algún medio. Y pues esta comunicación no precisamente tiene que ser verbal, incluso a veces pues nosotros en nuestro campo manejamos muchísimo la no verbal, que nos dice mucho más que lo que sí dice la gente. Y pues obviamente puede ser escrita, puede ser por muchos medios. Sí. Y la no verbal, ¿no? La expresión corporal que ya no miente, no nos traiciona de muchas maneras a veces. De pronto llega una persona y dice, oye, ¿cómo has estado? Bien, y con la cara, de pronto el gesto nos dice otra cosa que no le está pasando nada bien. Entonces, como psicólogos sociales comunitarios y al momento de la entrevista tenemos que tomar en cuenta la parte corporal, vamos a ver ciertas técnicas o más bien cómo podemos finalmente interpretar ciertas señales, ciertos gestos, ciertos movimientos corporales cuando alguien está incómodo, cuando de pronto alguien no quiere brindarnos o darnos esa información, cuando alguien de pronto no se siente tan cómodo con el tema, como alguien expresa que no está conforme con lo que está hablando, o cuando no concuerda lo que nos está diciendo, o cuando a alguien incluso le cuesta mucho trabajo hablar de la situación y de qué manera nosotros tenemos que finalmente desarrollar la habilidad para saber cómo vamos a obtener la información sin que esa persona se sienta lastimada o que lo sienta de una forma agresiva, que ya son en situaciones un poquito ya más delicadas, por así decirlo, porque nos vamos a encontrar de todo cuando vamos a la comunidad. Yo recuerdo que en una ocasión nos tocó un caso de una familia que tenía ya varios antecedentes de varios familiares en la cuestión de violencia familiar, entonces fue un tema bastante complicado. Tuvimos que aprender a desarrollar las habilidades para poder hablar del tema, entre otras cuestiones. Si no tenemos la habilidad, sí no es recomendable enfrentarnos a esas situaciones, para eso es este curso, para irlas desarrollando poco a poco y aprender a tratar ese tipo de situaciones finalmente, ¿no, chicos? Entonces, ya estableciendo lo que es la comunicación, que bien nos comentaba Pili, que hay diferentes, el emisor, la persona que de pronto recibe el emisor es quien brinda el mensaje, el receptor, pues como la propia palabra lo dice, es quien lo recibe, el mensaje pues es la información que yo quiero dar, que yo quiero compartir, y muchas de estas ocasiones
se genera conflicto cuando la percepción no es la misma. De pronto el contexto, probablemente si mi contexto es muy diferente a la persona que va a recibir el mensaje, estamos diciendo que no estamos hablando finalmente en la misma sintonía. Es lo que pasa muchísimo, por ejemplo, cuando nos comunicamos a través de la vía, de a lo mejor de WhatsApp, de correo electrónico, donde no nos permitimos de pronto observarnos cara a cara, ver nuestros gestos, y eso finalmente limita la comunicación e incluso puede haber una distorsión de información. ¿Cuántos de nosotros de pronto no hemos tenido algún conflicto por esta situación, por no tener la misma percepción de las cosas o estar en el mismo contexto? ¿De acuerdo? El código, ¿qué es el código? Finalmente es el conjunto de normas y símbolos que sirven para transmitir el mensaje. El canal es por el medio del cual nosotros lo hacemos. Es decir, si es por medio de la unidad virtual, si es por medio de un teléfono celular, de una computadora, si es cara a cara, si es mediante mi lenguaje, si es lenguaje a señas, etcétera, ¿de acuerdo? El contexto, pues es en la situación que nosotros nos encontramos. Probablemente estábamos en una situación de crisis, probablemente estamos en el contexto escolar, en el contexto comunitario, en el contexto paciente y el profesional de la salud, o en este caso el psicólogo. El ruido, pues hay que entender que también es un factor que muchas veces limita a este tipo de intercambio de información durante la entrevista. Por ejemplo, cuando de pronto te toca visitar una familia y de pronto encuentras un niño llorando, o a lo mejor la señora tiene prisa, el contexto no es el más adecuado, no es el área más privada para poder compartir una información que en ese momento ella considera algo que de pronto la vulnera, entre otras cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son los filtros dentro de la entrevista, chicos? Bueno, los filtros pueden ser aquellas barreras a las cuales nosotros nos enfrentamos. Por ejemplo, ahorita tenemos investigaciones de educación sexual. Imaginen qué complicado es llegar a pedir información a una comunidad rural, a una comunidad indígena acerca del tema. ¿Por qué? Porque hay estos filtros, hay estas barreras. De pronto el tema puede ser considerado tabú, puede considerarse incluso obsceno, puede considerarse inapropiado que alguien ajeno a la familia venga a cuestionar cómo educo sexualmente a mi hijo, por así decirlo, poniendo ya en ese tipo de contexto. Los filtros finalmente tienen esas barreras que nosotros tenemos, son las ideologías y el hecho que como psicólogos tengamos la habilidad de no juzgar o finalmente tener apertura de diferentes temas o estar actualizados en estos temas, no significa que la comunidad lo vaya a hacer. Entonces tenemos que trabajar en ello también y sobre todo en tener en cuenta que probablemente nos vamos a encontrar con ese tipo de situación. Y la retroalimentación o el famoso espejeo es confirmar lo que usted me está diciendo. Eso es una herramienta muy importante dentro de la entrevista. También se pudiese dar, es parafrasear lo que la otra persona me está diciendo para realmente darme cuenta si lo que yo entendí es de acuerdo al contexto de ambos y si estoy entendiendo de forma correcta la información. ¿Qué pasa cuando de pronto la persona no logra entender la formulación de mi pregunta o yo como entrevistador no tuve la curiosidad o de pronto más bien el área profesional de decir, híjole, esta persona de pronto no sabe leer, no sabe escribir y yo llego con una palabra demasiado técnica para su contexto? Por supuesto que va a haber una limitación va a haber un filtro, de pronto va a haber una intercepción que no va a fluir la entrevista o que de pronto esa persona por vergüenza, también tenemos que identificarlo, nos va a decir sí o no o simplemente nos va a dar cualquier tipo de respuesta con tal de no sentirse juzgada. Entonces tenemos por eso la importancia de valorar el entorno al cual vamos a estar trabajando. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Se sigue escuchando distorsionado? Pregunta. ¿No se escucha? Sí se escucha. ¿Sí se escucha? Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento?
Hello. ¿Todo bien? Ok, continuamos. Mucho cuidado. ¿Todo bien? Sí. Ok, pues vamos, les voy a compartir un pequeño video como parte de la introducción. Ustedes me dicen si se logra ver bien. Soy nueva en la plataforma, hay que tenerme paciencia. Muy bien, vamos a empezar. Ok. Les voy a compartir en este momento un video, es sencillo, dura alrededor de 4 minutos aproximadamente para intercambiar y ahorita abrir un espacio de reflexión, ¿les parece? Sí. Esperemos se logre ver bien. Ustedes me dicen si se logra escuchar bien y visualizar, ¿de acuerdo? Mucho cuidado.
Muy bien. Ok, bueno, retomamos el video, ¿les parece? ¿Hicimos alguna anotación o qué fue lo que nos llamó la atención del video o qué fue lo que nos permite dar la información del video? Pues de cómo debemos de hacer una entrevista, que debemos de tomarnos el tiempo para prepararla, que no sea aburrida, que pues los gestos de la cara, como nos había dicho, que se vea que tenemos interés en la otra persona. Así es. ¿Algo más? A mí me llamó mucho la atención sobre la ética que debemos de tener para que a la persona que vamos a entrevistar pues tenga la confianza, ya dependiendo de nosotros cómo, o sea, el comportamiento, pues nuestra ética es lo principal, tener una buena ética. Sí. Dentro de la ética va también, que lo vamos a ver en la tercera unidad, como repito, esto es una introducción, viene mucho, por ejemplo, lo de la discreción. Por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos, que es en la ciudad de Los Mochis, realmente es muy pequeña. En muchas ocasiones hay reuniones entre psicólogos o entre maestros y de pronto el dar el nombre de una persona o de pronto dar la información muy precisa suele ser muy complicado. Entonces, por ética profesional, uno puede brindar ejemplos con fines educativos, al momento de contarles experiencias, para que tenga un fin de conocimiento para ustedes, pero sí es muy importante mantener la discreción, sobre todo en la cuestión de decir un nombre, en temas, y más cuando son temas legales, de violencia, de agresiones. Finalmente, durante la entrevista se nos brinda la confianza y eso es importante tenerlo en cuenta como psicólogo, ya sea en el área clínica educativa o dentro de la psicología social comunitaria. ¿Algo más que nos llamó la atención del video? ¿O que de pronto nos generó alguna situación o de pronto nos parece importante? Maestra, ahorita que comentaba eso sobre la discusión, a los pacientes les da mucha seguridad el contrato que se firma al inicio de las sesiones, porque es un contrato donde vienen las leyes, ¿verdad?, que rigen lo que es la carrera de psicología y sobre todo el secreto profesional, la confidencialidad e incluso el problema legal en el que uno como psicólogo se puede meter al momento de sacar información a la luz que obviamente no nos corresponde. Así es muy importante, como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento y siempre es bien recomendable lo que comenta la compañera, ¿no? Al inicio de las sesiones, tanto desde la parte de la responsabilidad que le toca al paciente como de la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Es estar enterados, sobre todo ver cuáles son las posibles consecuencias al momento de no abordar la situación con ética profesional. Y más allá de lo que son las consecuencias legales, también existen muchas las consecuencias que nos pueden incluso acabar con nuestra carrera, pueden incluso quitarnos una cédula profesional e incluso simplemente la mala, cuando alguien en lugar de recomendarnos, que dice, no, es que no vayas con tal persona porque fíjate que mencionó esto y es un caso muy personal, es un caso particular, o lo estamos viendo en consulta, o es parte, e incluso cuando nosotros trabajamos desde la comunidad, que son temas un poquito más flexibles, más abiertos, que no se ve dentro de la privacidad como en un consultorio. Cuando vamos a mostrar nosotros, por ejemplo, de esas entrevistas realizamos diferentes gráficas o finalmente vamos a dar el resultado de esa investigación que nosotros estamos haciendo. De hecho, nosotros ni siquiera mencionamos los nombres, independientemente si nos da permiso o no o la persona. Ponemos como sujeto 1, sujeto 2 o buscamos la alternativa, ya que la persona nos dice, no, es que a mí sí me interesa que esto se sepa, yo lo quiero visualizar, no tengo ningún inconveniente, no me pone en riesgo, quiero aportar a mi comunidad, quiero aportar al proyecto que ustedes tienen. Entonces, sí visibilizamos siempre y cuando esa persona nos dé autorización, pero la recomendación siempre es salvaguardar la integridad de las personas y sobre todo salvaguardar los datos, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, con las redes sociales rápido dan con la persona, con los accesos o las personas publican cosas que de pronto, pues eso
debe de quedar dentro del paciente o del interventor o el entrevistador en este caso y la persona que está entrevistando, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con ello y sobre todo por respeto a nuestra profesión, por respeto a nuestro trabajo y claramente por el respeto a la confianza que tiene esa persona de acercarnos hacia nosotros o bien de responder lo que nosotros solicitamos en esa pregunta. ¿Algo más que aportar, compañeras del video? Yo, maestra. ¿Me escucha? Sí. Yo me fijé mucho en que toda entrevista tiene una preparación. No alcancé a apuntar todos los puntos, pero los primeros dos fueron los documentos, instrumentos. Entonces, lo que me llamó la atención, que toda la entrevista tiene una planificación, pues, Claro, antes de... sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el objetivo. Les comparto así súper rápido. Yo recuerdo en una ocasión, estaba en mi primera carrera, que fue criminalística. Llevábamos una materia que se llamaba criminología femenina y criminalidad femenina. Entonces, cuando mi interés era entrar al penal y es sumamente complicado. Entrar al penal en ese momento era muy complicado para mí porque pues apenas era estudiante, no había un convenio con el penal por parte de la universidad, eran muchos factores. Entonces, cuando yo llego de pronto a la celda con la muchacha y me permiten realizar una entrevista, fue tanta la emoción o fue tanta la manipulación que hubo de un lado y del otro, que cuando yo regreso a mi escritorio a querer realmente plasmar las respuestas que me había dado esta persona, me doy cuenta que no tenía la información que yo necesitaba para mi reporte y poderlo entregar a la escuela. Y eso es muy común, por eso es bien importante primero establecer mínimo una estructura previa antes del encuentro con la persona entrevistada, más cuando son nuestros primeros encuentros o son nuestras primeras prácticas haciendo entrevista. ¿Qué es lo más importante? Saber cuál es el objetivo. Cuando yo sé cuál es el objetivo de esa entrevista, eso me permite a mí tener como una guía que me va a apoyar a obtener la información que yo necesito. Pero si de pronto yo voy a hacer una entrevista libre que se puede presentar, si ya tenemos la habilidad, llevamos más o menos planificada lo que son las entrevistas, si no es totalmente esto estructurado, sino semiestructurado, eso me permite a mí ir desarrollando los temas. Pero si yo voy sin saber qué es lo que quiero, qué información necesito, obviamente voy a llegar con información que de pronto no era necesaria y voy a tener que regresar y al momento de regresar yo no sé si me van a brindar la información, yo no sé si va a haber una segunda oportunidad, yo no sé si de pronto esa persona ya se va a desconfiar porque en el primer momento no lo hice correctamente. Entonces, todas esas variantes nosotros las tenemos que estudiar, las tenemos que analizar para llevar al menos algo semiestructurado o estructurado según el tipo de entrevista que deseamos realizar para poder realizar un buen trabajo de entrevista. Otra cosa que también es fundamental, saber a quién voy a entrevistar. En muchas ocasiones no sabemos a quién vamos a entrevistar porque a lo mejor es nuestro primer encuentro, pero al menos, si no sé a quién voy a entrevistar, al menos investigo el contexto. Vive en tal colonia y esta colonia se caracteriza por esto, o bien ir preparado de tener en cuenta que voy a tener diferentes escenarios, que voy a tener diferentes personalidades, que voy a tener diferentes personas, a lo mejor no es la misma una entrevista con una persona adulta, con una persona adolescente, con un joven, con un niño. Probablemente no es igual cuando un niño está receptivo y quiere brindarle información o te va a escuchar a cuando un niño de pronto no quiere hablar o cuando un tema le incomoda. Tenemos que estar preparados para todo ello y en eso nos van a servir las técnicas de entrevista y también las teorías, ¿no? Que las vamos a ver en la siguiente unidad. ¿Algo más que queramos aportar del video? Que en cuanto a las entrevistas debe uno tener mucha cautela, pues sí, primero los datos personales y en cuanto a y eso lo deriva también las creencias y las convicciones políticas de las personas a las que vamos a entrevistar. Siento que como en una entrevista estructurada o no estructurada, debe de mantenerse uno muy al margen de la religión, de la política, porque pues a veces
se presta para malos entendidos eso, porque a mí me tocó pues. A ver, sí, suele suceder. Sin embargo, si nuestra investigación o el propósito de la entrevista tiene que ver con esos aspectos, por supuesto que los tenemos que tocar, pero hay que saber cómo tocarlos. Siempre y cuando el objetivo de la entrevista sea así, simplemente podemos incluso tomarlo, pero ¿qué tiene que ver? Nuestra expresión, porque al momento de cómo nosotros lo expresamos o al momento que nos dan una respuesta, si mi expresión es como de que no estoy de acuerdo o de asombro o de, híjole, de incomodidad, por supuesto que se va a ver reflejado en la otra persona. Pero si mi investigación tiene que ver con aspectos religiosos, culturales, políticos, tenemos que preguntar porque ese es el objetivo de la entrevista. Y ahora también hay que tomar en cuenta la edad, como usted comentaba, o sea, desde el nombre, si esa persona lo quiere dar, si no, no es necesario. En un caso clínico, por supuesto que sí, en un caso escolar también, pero ya hablando en el sector comunitario, no es tan necesario porque si vamos a evaluar entrevistar a diferentes personas con la finalidad del mismo contexto, de la misma comunidad, pues ya lo enumeramos mejor. Ya si esa persona quiere dar el nombre, pues adelante. Pero como les comentaba ahorita, por cuestión de seguridad, la gente, al menos en la comunidad, sí tiene mucha reserva a brindar desde su información personal e incluso nosotros tenemos que saber mediar la situación para poder establecer un rapport previo, es decir, cualquier contacto. Sobre todo, es muy diferente una entrevista a nivel comunitario en la zona rural a la zona urbana, porque la urbana de pronto el tiempo de las personas es mucho más limitado, no cualquier persona tiene acceso rápido a la puerta donde tú puedas tocar, vas a tocar muchas veces y de pronto no te van a abrir la puerta. Entonces en el contexto rural de pronto es un poco más noble en este sentido. Pronto a lo mejor las personas todavía salen fuera a tomar de pronto la sombra debajo de un árbol, salen los niños a jugar y eso nos permite establecer un poquito más ese contacto y a que la persona esté un poquito más abierta al tema o de pronto a prestarle información. Sin embargo, tenemos que analizar el contexto para saber cómo vamos a llegar a realizar las preguntas. O el famoso rapport también, o sea, como el primer encuentro que yo tengo con esa persona, si hablamos del clima, de cómo está la situación, cómo va de pronto la comunidad, qué tan segura es, etcétera, en lo que entramos ya en lo que es meramente el tema. Porque también de pronto llegar y, ¿cómo se llama? ¿Y de dónde es? Y de pronto, si las personas se incomodan un poquito, más si yo no tengo una presentación previa y elaborada. Tengo que de pronto ensayar como que el speech, quién soy, de dónde vengo, cuál es el propósito, vengo de tal institución, mi investigación tiene este propósito, me interesa mucho conocer del tema y sobre todo algo que nos abrió mucho las puertas a nosotros en los momentos de realizar las investigaciones de campo y realizar las entrevistas, era cuando nosotros regresábamos y dábamos los resultados. Y eso es bien importante cuando somos psicólogos sociales comunitarios. Y hay muchas investigaciones al respecto y la mayoría de los foros comunitarios se habla de lo mismo, que de pronto las comunidades desconfían en brindarnos este tipo de información. ¿Por qué? Porque muchas personas van no con las mejores intenciones o de pronto obtienen la información y no regresan a brindar un resultado, no regresan a hacer una intervención. Entonces, ¿qué hace la universidad? Finalmente se siente como ultrajada con la información, es decir, vino, se llevó lo que necesitaba de mí, pero ya no regresó, que eso ya lo vamos a ver dentro de la ética profesional, que finalmente hay que dar un seguimiento. Uno de los tips que yo les puedo compartir al momento de entrevistar a una persona en comunidad es comentarle cuál es tu nombre, cuál es tu propósito, de qué institución viene y que esa persona entienda que es importante su opinión para establecer esta investigación y que va a tener un resultado positivo en la comunidad. Ahora, si no estás dispuesto a regresar a hacer una intervención o realizar brindar los resultados, nada nos cuesta ir, armar un foro o de pronto reunir a la población y dar cuál fue el resultado de una investigación comunitaria. En el caso de si así lo requiere el tipo de entrevista, nada nos cuesta ir a cumplir con nuestra palabra. ¿Qué pasa cuando yo ya no regreso a la comunidad y la comunidad se queda con un mal sabor de boca de la experiencia que tuvo conmigo como entrevistador? Entonces, limito que las personas que vienen atrás de mí o que yo al momento de querer regresar
la comunidad ya no confía, que es lo que está pasando mucho en el sector comunitario. Sabemos que en el sector clínico, en el sector de pronto educativo, es diferente. ¿Por qué? Porque finalmente están ahí, hay una necesidad, hay una forma voluntaria de participar, el paciente va interesado a la consulta o de pronto lo lleva mamá, papá, cuando estamos hablando de un adolescente o un niño, y cooperan muchas veces, pero va a haber ocasiones en las que no van a cooperar, no van a estar dispuestos y tenemos que ser pacientes y prudentes con eso también. ¿Algo más que queramos compartir referente al video? ¿O referente a la información que estamos dando? ¿No? ¿Sí se escucha, chicas? ¿Chicos? Sí, maestra. Sí. ¿Sí? Sí, maestra, a mí me llamó mucho la atención de la imagen donde estaba el psicólogo sentado. Porque bueno, yo soy muy de fijarme en las expresiones de la otra persona y de tratar de, sobre todo mi rostro, ¿no? Y no hacer un extremo o algo que los haga sentirse incómodos o que los haga sentir duda de estar ahí. Pero también estaba viendo la forma en cómo se sienta uno, o sea, la postura, la posición de las manos, todas esas cosas estaba checando ahorita. Sí, desde la postura, desde la modulación de voz, desde de pronto si me retiro, me acerco, me encojo, si empiezo a mover mucho mis pies, si estoy de pronto golpeando la mesa con la pluma que me acabas de dar o con las propias manos, si te observo directamente los ojos. Por ejemplo, es muy común el adolescente, el que reta, ¿no? El que de pronto no te quiere contestar, te ve mal, no quiero estar aquí, estoy enfadado. Son prácticamente los mensajes que él nos está brindando. Sin embargo, pues tenemos que ser pacientes y sobre todo cuando ellos no van de forma voluntaria, ¿no? Y mamá y papá de pronto les está costando un poco de trabajo llevar la situación. Entonces, más allá de apoyar, muchas veces interpretamos de forma negativa este tipo de lenguaje cuando no conocemos las particularidades que tiene la propiedad de ellos, ¿no? Otra cosa que es también muy importante que venía en el video, para que no se nos vaya a pasar, el hecho de cómo el espacio que estamos brindando al momento de entrevistar es sumamente importante. Por ejemplo, será complicado que una persona intente hablar a lo mejor de un caso de violencia familiar, de un caso de suicidio, a lo mejor en la familia, de pronto de una situación donde él se siente vulnerable, cuando hay 3, 4 personas esperándome también a ser entrevistadas. Por supuesto que es incómodo para ellos. Lo más recomendable es que sea de forma particular, siempre y cuando así se den las condiciones, porque de la otra forma la entrevista va a carecer de toda validez, porque vemos que hay 2 o 3 sujetos más dentro del contexto que limitan a esa persona a poderse expresar o que de pronto va a tener que inventar alguna otra respuesta porque no se siente cómodo, no se siente tranquilo, siente que a lo mejor si lo escucha alguien más que está cerca, ahí mismo en la comunidad, hablando del sector que es donde más se da este tipo de casos, de pronto se va a sentir incómodo y no se va a atrever con la suficiente confianza de comunicar lo que realmente él necesita expresar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, también pasa mucho que las evaluaciones, me ha tocado entrar a estos cubículos donde están las asesoras técnicas de las escuelas o de pronto que está la prefecta, la asesora, entre otros, y empiezan a realizar la entrevista y están 3 o 4 chicos esperándolos en el mismo cubículo, pues obviamente no son las condiciones más adecuadas. Sin embargo, también hay que entender que no siempre vamos a contar con todo súper acomodado, un espacio en blanco, paredes blancas que me ayuden a mí a eliminar, a que se concentre realmente en mí, que no haya cuadros o alguna imagen distractora o de pronto que yo tenga la suficiente cercanía con esa persona, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba en el sistema penitenciario trabajando, las condiciones, por supuesto, que no eran las más aptas. Tenía 3, 4 internos en el mismo cubículo. Por supuesto que al momento de preguntar las cuestiones personales había una limitación porque su compañero lo iba a escuchar y él iba a transmitir
ese mensaje hacia otros compañeros y había pues obviamente un filtro, había una barrera que nos impedía obtener la información que nosotros estábamos necesitando. Además que de pronto estas personas estaban esposadas, de pronto él me quedaba muy lejos del espacio donde yo estaba por cuestión de seguridad. Entonces, todo eso tenemos que contemplar. Por ejemplo, ¿cuál es lo más hacia donde ustedes se van a dirigir a la entrevista? El trabajo final va a ser una entrevista ya sea en el área educativa, en el área clínica o en el área comunitaria. A mí me encantaría que fuera en el área comunitaria, sin embargo veo que todos tenemos perspectivas diferentes o tenemos necesidades diferentes y por supuesto nos podemos adecuar a ello. Vamos a ver los 3 ejemplos si así lo desean. Y la intención es esa, ir practicando y sí, la teoría es muy bonita, sin embargo, a veces podemos aprender la teoría, pero si no tenemos habilidades de comunicación, de socialización, de interpretación, de análisis, que es muy importante al momento de escribir los resultados o de analizar esa entrevista o incluso al momento de preguntar, si yo no tengo la habilidad suficiente o la conexión con esta persona, pues obviamente va a haber algo que trunque la comunicación. Piri lo decía ahorita muy atinadamente, el receptor y el emisor pues tenemos que manejar el mismo canal, tenemos que estar en la misma percepción, en el mismo contexto para poder entender lo que me está diciendo ello. Y una técnica muy importante en ese aspecto es el parafraseo o el famoso espejeo, ¿no? Esa técnica a mí me permite confirmar lo que él me está diciendo y ahí es cuando el paciente se escucha y dice, o la persona que está siendo entrevistada se escucha y de pronto me dice, no, es que no te quise decir eso, o me dice que de pronto sí, o es que no me di a entender. Y es muy importante también al momento de empezar a entrevistar, hacerle ver que si no entiende alguna pregunta, de hecho en sus gestos lo vamos a notar. Se van a dar cuenta que lo van a notar porque se quedan así como que el gesto de que, ¿y qué dijo? O de pronto el ceño, ¿no? O mucho tiempo pensando, o está divagando, o de pronto la información que me está dando no tiene como que no tiene hilo con lo que yo estoy preguntando, ¿de acuerdo? Es una manera de darnos cuenta cuando esta persona de pronto a lo mejor no estamos en la misma sintonía, no estamos en el mismo canal o de pronto no estamos con la misma percepción o contexto o a lo mejor lo que para mí significa una palabra, para él significa otra palabra y eso pasa mucho. Por ejemplo, si nos damos cuenta, las personas de la ciudad tienen cierto vocabulario y nos vamos a una zona rural y es diferente pese que están muy cerca. E incluso vamos un poquito más para arriba en la sierra y tienen un contexto diferente. Entonces, sí es importante analizar todos estos tipos de contextos para poder nosotros darnos una idea y sobre todo manejar la misma información. ¿De acuerdo? ¿Algo más que queramos compartir? ¿Sí se escucha? ¿No está trabada la imagen? No, maestra, sí se escucha. Muy bien. Antes de continuar, me gustaría compartir mi teléfono celular. No sé si lo quieran anotar. Se los comparto por cualquier cosa. Solamente que vamos a manejar horario, por favor. Yo trabajo todo el día, entonces sí va a ser un poquito complicado. Por llamada no suelo atender. Yo trabajo dando pláticas y conferencias, entonces generalmente no llamo, pero en cuanto yo me desocupe, les mando un mensajito. Pueden hacerlo vía WhatsApp. Vamos a dejar un horario de 9 de la mañana a 11 más tarde de la mañana, si les parece. No sé, de acuerdo cómo estén los horarios de ustedes. Cualquier duda, de pronto por ahí me mandan un mensajito de 9 a 11 y yo voy a tratar de respondérselo, ¿sale? ¿Vale? Mi número telefónico es 6681-44-42-90. De hecho, ya estás integrada en el grupo, María, la maestra Clarisa ya te metió ahí. Mira, qué bueno. Entonces, el correo electrónico también ya lo tienen. No, ese no. Ok, se los comparto. Es Mariel, se los voy a escribir en una hoja en blanco. Aquí, improvisando en tecnología. Mariel de los Santos.
Se los voy a anotar mejor en una hoja en blanco para que se pueda. Es Mariel de los Antos, nada más que sin doble S, es una S nada más. Por eso los quería escribir porque Mariel de los Antos, así es, 2018, @gmail.com. A ver si se logra entender. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, maestra. Lleva solamente Mariel de una los- S. Antos. Ajá. ¿Sí? Lleva solamente una S. ¿Sí se logra Sí. ver? 2018 @gmail.com. Igual ahí puede ser un medio de comunicación. ¿Sale, vale? Muy bien. Listo. Entonces, bueno, retomando, las tareas y la cuestión de las unidades están desarrolladas en plataforma. Clarisa ahorita en un momento los iba a subir. La idea es que los trabajos, no sé si ya manejan el sistema app, supongo yo que sí, ¿verdad? Sí manejan lo que es el APA. ¿Sí se escucha? Formato APA, los formato APA, sí. Ok. ¿Todos lo manejan? Más o menos. Si no, Yo para no. mandarles un link de un tutorial que pudiese servir, porque es un requisito en los trabajos, porque cada cosa lleva su puntuación para que no se vea afectado. Por eso pregunto, sino para valorarlo y mandarles un link de un tutorial para que ya vean cómo se va. Yo no lo sé manejar, maestra. Ok, bueno, ¿les parece si les pongo el link ahí mismo en la plataforma? Le voy a decir a Clarisa que si me hace el favor de poner el link para que les mande a unos tutoriales. Están muy sencillos los tutoriales, yo creo que de hecho también la bibliografía que seleccioné para las tareas es ligerita, es básica la información, pero es puntual, es muy puntual, no viene mucha paja, sino que viene bien desglosado. Como es nuestro primer encuentro, pues no sabía qué tal, yo creo que fue muy ameno. Ok, vamos a hablar de ¿perdón? ¿Te va a mandar al grupo el link? Al grupo, ¿el grupo de WhatsApp? Ok, muy bien, sí, yo lo mando al grupo si gustan, les mando, es que los tengo en video, pero igual los voy a buscar en la red y se los envío, ¿les parece? Porque el video sí está pesado, si no se los hago llegar por la propia plataforma. Ok. Vamos a hablar un poquito de lo que son la red que figura las dos entidades que se comunican. Entidades, estamos hablando de personas, pueden ser de 2, 3 o 4 personas, según sea si es un foro, si es una entrevista, por ejemplo, entre uno y otra persona, pues obviamente estamos hablando de 2 personas, como la propia palabra lo dice. ¿Y cuáles son los elementos que estos incluyen? Lo primero es entender que una persona tenemos que pensar que tiene una identidad, que tiene un estatus y tiene una función o un rol. ¿Por qué es importante entender esto? Por ejemplo, en una entrevista de trabajo tenemos que saber de dónde proviene, cuáles son sus características, de pronto cuál es su edad, cuál es su ideología, cuál es su religión. Por ahí yo sé que muchos tememos esos temas, sin embargo hay que entender que la entrevista no es un debate y no es una discusión, y yo creo que eso es bien importante aclararlo. Yo no estoy ahí para cuestionar al paciente o al entrevistador, o al entrevistado, perdón, si profesa o en una religión, si pertenece o no pertenece a un partido. Yo creo que eso es uno de los errores más comunes que se cometen como dentro de la entrevista. Simplemente es preguntar el dato, si la persona lo quiere dar, adelante, si no lo quiere dar, se entiende y se deja como en reserva. ¿De acuerdo? Por ahí ahorita escuchaba el comentario que sí es complicado o no hay que meternos en esos aspectos, pero es información que necesitamos. Es nada más preguntar. ¿Por qué le interesa saber? A lo mejor te preguntan o vienes tú de algún partido político, nos van a preguntar mucho, sobre todo en el área comunitaria, cuando de pronto llegamos y nos dicen, ¿de dónde viene? ¿Y de qué partido son? Y me vas a dar una playera, y nos vamos a encontrar con ese tipo de comentarios. Sin embargo, hay que entender que la entrevista no es un debate. No estamos ahí para ponernos ni a discutir, ni a juzgar, ni decirle a la persona, es que estás mal, o oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Simplemente vamos a recabar información. Y eso es muy importante entender. Diferencia entre entrevista y en debate
Yo creo que esa es la forma más clara de diferenciar una de otra. Simplemente es preguntar lo que nosotros necesitamos, anotamos o grabamos según sea el tipo de cómo vamos a recolectar la información y nos retiramos del lugar. No estamos ahí para cuestionar. Por ejemplo, entender que es una entidad o una identidad, más bien dicho, estamos hablando propiamente de la persona. No es el mismo lenguaje que vamos a utilizar con una persona a lo mejor que viene de un grupo indígena, una persona que no viene de un grupo indígena. Tenemos que saber manejarnos de acuerdo al contexto. Eso es bien importante. Otra cosa, ¿qué es el contenido? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Cuál es la información que me está dando a mí? ¿Realmente es el contenido que yo necesito? Si no lo necesito, es importante ahí mismo. Si en ese momento yo me estoy dando cuenta que la información que me están dando no es lo que yo requiero para mi investigación, no es lo que yo necesito para evaluar a este muchacho, no es lo que yo necesito para darle el empleo a esta persona, es muy importante inmediatamente estructurarlo ahí mismo. ¿Por qué? Porque probablemente a lo mejor no vamos a tener una segunda oportunidad o esa investigación de pronto no nos va a servir. Entonces, de pronto gastamos, cuando vamos a comunidad, de pronto gastamos gasolina, tiempo, nos arriesgamos, estuvimos en un sector en el cual no es nuestro, no conocemos, estamos explorando, entonces no sabemos si vamos a regresar. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad que tenemos, la confianza que nos están brindando para obtener la información del contenido. Y el contenido no es otra cosa, es qué nos dijo. ¿Qué nos dijo? ¿Qué información obtuvimos? ¿Nos sirve de acuerdo al objetivo o no nos sirve? Ahora, ¿a quién se está realizando? Hay que entender que tiene un estatus, una función y la identidad. ¿Qué entendemos por estatus o bien el rol, ¿no? El rol que juega en la comunidad, el rol que tiene en la escuela, el rol que tiene en el trabajo, el rol que tiene de pronto si es ama de casa, no es ama de casa, si es el papá, si es el hijo, si trabaja, no trabaja. Todo eso nosotros tenemos que indagar para poder entender lo que es las respuestas que nos está dando al momento de generar el análisis, ¿no? De la propia entrevista. ¿Cuándo? ¿Cuándo se realizó? ¿Fue antes de una crisis? ¿Fue después de una crisis? ¿Fue antes de un suceso o no? ¿O fue simplemente al azar? Todo eso tenemos que evaluar. No van a ser las mismas respuestas que nos van a dar previo a una crisis, posterior a una crisis. Las personas podemos cambiar en un lapso de tiempo muy corto, más cuando nos hemos enfrentado a diferentes situaciones que por una u otra razón nos han obligado a madurar o bien a generar un conflicto o un trauma, según sea, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que evaluarlo también. ¿Dónde? ¿Cuál es el contexto? ¿Es en la escuela? ¿Es en el trabajo? ¿Es en la oficina? ¿Es en la comunidad? ¿Es un área segura? ¿Es un área no segura? Todo eso nosotros tenemos que evaluar. ¿Es un área rural? ¿Es un área rural? De pronto citadino, costa, sierra, todo eso tenemos que especificar al momento de las entrevistas. Si de pronto es voluntario, cuando la entrevista no es voluntaria se convierte en interrogatorio y por supuesto que ahí ya no nos vamos a meter en estos aspectos, estamos hablando de otras situaciones. El lenguaje, ¿cómo me lo comunica? Y eso es bien importante. ¿Está siendo agresivo? De pronto lo siento incómodo, manejamos el mismo lenguaje, su lenguaje es coloquial, su lenguaje es técnico, su lenguaje de pronto suele ser muy lento, suele ser muy rápido, le entiendo perfectamente a la primera vez que me lo dice o necesito preguntar, disculpe, ¿cuál es su respuesta? O ¿cómo dijo? O usted me está diciendo esto. Todo eso se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Cómo me lo está diciendo? En voz bajita, muy alto, en voz modulada, de pronto hace pequeñas pausas, mira hacia el techo, o de pronto se queda pensando como que de pronto también nos hemos encontrado que están muy entrados hablando y de repente hacen una pausa, donde están recordando la información que te pueden dar, ¿no? Entonces eso es importante también entenderlo. Y la retroacción también se le denomina cuál es el efecto, cuál es la intención que tiene esa persona al momento de darme esa información. ¿Cuál es la intención de él de decirme
que sí está sufriendo violencia, que no está sufriendo violencia, necesita apoyo, no necesita apoyo, gestiono, no gestiono, vinculo, no vinculo, finalmente apoyo, etcétera, ¿no? Entonces tengo que saber cuál es la intención de esa persona de brindarme la información que de pronto, a veces, en muchas ocasiones, basta con que hagas una pregunta para que la persona empiece a darte la información. Y te empieza a dar información, de pronto te quedas tú, híjole, yo no tenía pensado preguntarle eso, pero eso también me sirve, o también lo necesito porque va de acuerdo al objetivo de mi entrevista o a mi tipo de entrevista. Entonces, o incluso de pronto, que estas son las semiestructurales, que de pronto uno dice, estas preguntas son las bases que yo necesito, estas necesito que me conteste, pero de lo que me dice voy a sacar otra pregunta, porque esa información me interesa y es relevante para lo que yo necesito. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el principal problema durante la entrevista? ¿Cuál creen que ustedes que sea el problema principal entre el entrevistador y lo que se puede dar en ese momento? Que no esté buena en sintonía para una entrevista, porque no se preste, yo creo que es lo más difícil. Sí, generalmente uno de los principales problemas o uno de los principales obstáculos con los cuales nos podemos enfrentar cuando estamos en el proceso de una entrevista es el mensaje. Cómo yo tengo que comunicarlo, pero también cómo esa persona lo está expresando y cuál es la intención con la cual finalmente necesita hacerme llegar ese mensaje. Entonces, ¿cuál es la primera barrera con la que yo me voy a encontrar? Para empezar, el hecho de que no me conoce, que es nuestro primer encuentro, que de pronto yo soy ajeno, de pronto no tiene tanta confianza. Eso es el número 1. El número 2 es cómo yo tengo que solucionar ese tipo de estructura en la pregunta para que esa persona me pueda entender. Probablemente yo voy a ir con una entrevista súper elaborada y a lo mejor toca la puerta y resulta que la persona no habla español o habla a lo mejor otro idioma o de pronto es sordomudo o de pronto maneja lenguaje de señas. ¿Qué hago ante ese momento si yo necesito obtener la información? Entonces tenemos que estar, sobre todo, por eso es la importancia de conocer el contexto, saber a lo que nos vamos a enfrentar, a quién vamos a entrevistar y sobre todo algo muy importante, cómo yo le comunico y cómo me doy cuenta que no está llegando el mensaje como yo lo quiero transmitir, porque a lo mejor para mí está muy claro y yo lo puedo dar tal cual y yo lo entiendo perfectamente porque yo lo elaboré o porque yo soy la persona que está entrevistando, pero a lo mejor la otra persona que está a un ladito mío sentado no entiende lo mismo que yo le estoy diciendo o de la misma forma que yo lo estoy diciendo. Entonces tenemos que saberlo valorar para que esa persona o buscar la herramienta, buscar las palabras adecuadas en ese momento para explicarle la información que nosotros necesitamos obtener de su parte. Sí me explico en este sentido, que suele suceder mucho, más cuando no conocemos el contexto, repito, por eso es la importancia de conocerlo. Ese es uno de los principales obstáculos con los cuales nos vamos a encontrar. ¿Algo más que queramos aportar, chicas? Somos puras mujeres, ¿verdad? O no alcanzo a verlas bien a todas. ¿Alguna duda referente al tema? Esta es una breve introducción, ¿no? El tema es muy amplio. De hecho, las teorías suelen ser muy amplias. La bibliografía que seleccioné ya vienen desglosadas, vienen las cuestiones más particulares de cada una de las teorías, de cada una de las áreas de la psicología, para pues evitar confundirnos, porque a veces encontramos mucha teoría referente al tema y de pronto cuando un autor es latinoamericano, el otro es occidental, que uno es mexicano, que el otro es de Estados Unidos, entonces las perspectivas son diferentes, hay que adecuarnos de acuerdo al contexto, que es muy importante. ¿Alguna duda referente al tema? Me gustaría dejar este espacio para preguntas y respuestas, o bien quien tiene de pronto ya experiencia en las entrevistas, quien quiera comentar
tanto aciertos como también desaciertos. Yo ahorita me dediqué a contarles de pronto aquellos errores que tuve en mis inicios y creo que me han servido para finalmente irme preparando cada vez más. Que también se vale, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que de los errores también se aprende. ¿Alguien tiene experiencia entrevistando? Maestra, yo en una ocasión agarré un trabajo haciendo estudios socioeconómicos. Completamente verde, me fui, me aventé, no era un trabajo que me pagaban por entrevista. Y la verdad que sí, las más difíciles cosas que yo he hecho, porque les tenía que tomar todas las casas, y la sala, que la cocina, y sí miraba que pues la gente a lo mejor que no la tenía limpia o así. Entonces yo sudaba, recuerdo, roja, me ponía todos colores, pero pues sí, me aventé y sí lo hice. Sí, algo difícil. ¿Cuál fue los obstáculos más frecuentes con los que usted se encontró? Lo más obstáculo que yo siento así que fue mi tartamudeo, man. Estaba tan nerviosa que era algo que ya había estudiado el formato y sabía lo que iba, lo que tenía que hacer, pero los mismos nervios me ganaban y pegaba unas tartamudeadas que ni yo sabía que las tenía. Sí, suele suceder algo muy difícil. En el desarrollo de habilidades, ¿no? Se va a ver de eso también. Y otra cosa bien importante, ¿le costaba trabajo que las personas confiaran en usted? Pues sí me daban un cafetito, ¿no? De que estaba trabajando con la compañía y todo, pero esas personas sabían que iban a ser encuestados Era de por forma el mismo voluntaria. trabajo, ¿no? No sabían, pero sabían que iban a tener entrevista, entonces en eso sí, pues, bien, vengo a tal compañía y ya, pues, no me, porque sabían que de ahí dependía si los contrataban o no, pero sí. Fue más sencillo, por así decirlo, ¿no? Pero toda entrevista tiene su propia dificultad, que eso es importante también entenderlo. ¿Alguien más que quiera compartir alguna experiencia? Yo iba a comentar algo ahorita que Leilani está diciendo esa parte, porque sí tiene mucho que ver el contexto, ¿no? La intención de las preguntas, porque, por ejemplo, si las preguntas son para una encuesta de mercado o una información que normalmente lo haces en un contexto escolar y que estás investigando algo, es muy difícil que la gente para empezar se detenga. O sea, que estés así como que tú parada con tu tablita, ¿no? Y con tu pluma en mano y pues la gente ya sabe qué estás haciendo, pues que estás encuestando, que estás sacando alguna información, pues que aunque muchas veces no les preguntes ni su nombre ni nada, pero sí a veces la gente ni se detiene, pues no se quiere detener, pues porque piensa que la vas a tener ahí para un chorro de tiempo con información que a ellos no les sirve de nada, pues, o sea, ellos no van a obtener nada de eso. Pero obviamente que si estamos en un contexto donde una persona por voluntad propia va a atender alguna situación de conflicto o va a una sesión como tal de acompañamiento psicológico, de terapeuta, lo que sea, pues obviamente que hay voluntad de participar, ¿no? Y hay pues un interés de solucionar algo, ¿no? Pero sí de repente a veces la gente, pues en comunidad no, pues muchas veces no te quiere ni voltear a ver, vaya, no quiere que la interrumpas en lo que ella está haciendo, aunque no esté haciendo nada, pues. Claro. Y a veces la gente, sobre todo las personas de la tercera edad, que están así como que siempre las encuentras en la cochera de su casa, en el porche o afuera, pues que tienen, aunque no estén haciendo nada, pero no quieren dejar de estar en su dinámica por contestarte las preguntas. Claro. Pero pues ya es, también a veces es cuestión de suerte, ¿no? A veces esa gente de la tercera edad es la que más atención te pone, o sea, de repente te encuentras con muchos contextos diferentes y también a veces es cuestión de suerte, creo yo. Sí, y también cuestión del rapport, ¿no? Del rapport, eso es bien importante, o sea, desde el hecho que llegas tú ay, está fuerte el calor y empieza uno como queriendo sacar la platiquita, pues cuando ya tú ves que la persona
te respondió, dices tú, de aquí soy, como decimos coloquialmente, ¿no? O de pronto hay apertura, hay oportunidad, pudiese ser aquí, vamos a intentarlo. Entonces suele, ya desde el hecho, pero si llegamos directamente a la entrevista, pues obviamente que nos dicen, ¿y tú quién eres, no? O qué quieres de mí, o quién te dijo que yo te iba a responder. Pero ya si encontramos alguna, de hecho, a veces, muchas veces pasa que las personas, sobre todo las de tercera edad, más en el área rural, en el área, en las ciudades es un poquito más complicado por las prisas de las personas. Pero, por ejemplo, en el área rural, donde está el abuelito, que de pronto no tiene mucha comunicación con la familia o se sienta afuera, entonces de pronto están buscando quien llegue a echar la platicadita, pues yo creo que es una oportunidad ahí, ¿no? Pero el contacto previo a la entrevista, yo creo que de ahí es un área de oportunidad bien grande. Como entrevistador tenemos que desarrollar esa habilidad, ¿no? Pero si llego yo con mi cara de pronto que tengo hambre o que quiero ir al baño, que no he dormido y no tengo mis necesidades básicas bien cubiertas o ya satisfechas, pues obviamente se refleja. O simplemente que, ay, no, está haciendo mucho calor, está haciendo mucho sol, yo ni quería venir, ay, el profe se pasó, nos puso a hacer este trabajo, donde mi disposición no es la mejor, y llego de mal humor, llego enojado, mi expresión corporal lo está diciendo todo, desde ahí yo simplemente la persona me va a decir, es más, ni siquiera me va a voltear a ver probablemente. Entonces, ya de pronto una sonrisa cambia la perspectiva de esa persona, una sonrisa, un buenas tardes, venimos de tal institución, tenemos la intención de hacer este trabajo. Finalmente es eso, ¿no? Establecer el primer contacto y que me permita de una u otra manera hacer que esa persona baje un poquito la guardia de la desconfianza, baje un poquito la guardia en ese sentido de que, es que es para un bienestar. Muchas personas dicen, ay, pues nada más para ayudarle a la muchacha con el trabajo. Pero si uno le hace sentir que es en beneficio de esa persona o que es en beneficio de la propia comunidad o que de esa entrevista o de esa investigación va a salir un trabajo de intervención que va finalmente a apoyar a la comunidad, pues yo creo que ahí hay posibilidades de que nos permitan entrevistar y hacer un trabajo pues más completo de una u otra forma. ¿Algo más que queramos aportar, compañeras, o compartir? Complementando un poquito, maestra, lo que estaba comentando, difiriendo un poquito ahí contigo, Pili, hay personas que, créeme, que no llegan a una sesión clínica porque quieren, de alguna manera van obligaditos, sobre todo el marido, los hijos, adolescentes, y ya cuando se da esa comunicación con el psicólogo, es cuando nace de ellos, pero hasta después de una entrevista y después de un manejo de información asertiva, ¿no? Entonces, pues no, complementando un poquito ahí, porque sí, ciertamente todos creemos que al psicólogo es porque quiere ir, pero pues, yo creo que es más alto el porcentaje que no quiere ir que el que quiere ir realmente. Sí, vamos a encontrar con las dos. Sí. Cuando ya de una forma voluntaria, o de pronto un niño, un adolescente, el esposo o incluso la esposa pudiese ser también, que de pronto no van con buena intención o no quieren o simplemente es para cumplir con su pareja, para un requisito de la escuela o porque me están pidiendo una carta por parte de un psicólogo para que me puedan aceptar a mi hijo en la escuela. Entonces nos vamos a encontrar con eso también. Algo muy común y que me llama mucho la atención, por ejemplo, tenemos una hora, la hora cuesta tanto. Entonces, finalmente ese pequeño, utilizar el conductismo de una u otra forma, prácticamente obligas al paciente a hablar porque tienes una hora y te va a costar tanto, ¿no? Cuando el paciente va de forma voluntaria, repito, solamente en este caso, cuando va voluntario y que él está de una u otra forma costeando su propia consulta. Pero sí entiendo esta parte que usted comenta que de pronto no van tan de forma voluntaria, pero pues tenemos que de una u otra forma hacer nuestro trabajo y saber cómo, a través de ganarnos la confianza, como comenta usted. Sí, sí, es muy importante, incluso llega el momento que ya se sienten ellos de alguna manera parte de, y ellos mismos empiezan a preguntar cuándo toca la terapia, cuándo se puede.
Y es muy importante, bueno, vamos a lo mismo, el rapport es lo que estaba manejando, maestra, Así para que estas personas pues se sientan cómodas y que vean que no duele, ¿no? Porque normalmente, digo, en gran porcentaje es menos el que quiere ir que el que quiere ir. Sí, estamos luchando en ello, ¿no? Estamos finalmente en formación para cambiar esta perspectiva que se tiene hacia el psicólogo, ¿sale? Bueno, actividades que se van a realizar, chicas, en esta primera unidad. Lo primero que se va a realizar es un control de lectura y viene el link del material que se va a utilizar, viene ahí mismo en la plataforma. Se va a realizar ese control de lectura y se va a realizar también, no sé si les comenté la participación en el foro. La participación en el foro también se va a tomar en cuenta como una actividad. Bueno, aparte de la segunda actividad, es la participación del foro. Hay que tomar en cuenta que no todos tenemos la misma perspectiva. Si vamos a complementar lo que dijo un compañero o bien de pronto no estoy de acuerdo, sin embargo hay que hacerlo bajo los niveles pues de ética, ya siendo alumnos, siendo compañeros, con mucho respeto y sobre todo pues fundamentándolo, ¿no? De pronto no concuerdo con ustedes, sin embargo yo consulté a este autor y este autor señala esto y chalala, ¿no? Hay que hacerlo de forma respetuosa esto, hay que entender que esto es para finalmente crecer, aportar más allá de dividir o señalar, ¿sale? ¿Vale? Maestra, una pregunta, no encuentro su materia en la plataforma, ¿todavía no está? Se va a subir el día de hoy o mañana, tengo entendido. Ahorita Clarisa me estaba comentando. Hubo allí Sí, es que, buenas noches, chicas. Buenas noches. Estoy teniendo problemas con mi internet. Yo creo que mañana temprano ya quedaría. Ahorita estaba checando eso, pero no ha estado un poquito inestable, entonces no sé qué complicación tenga. Puede ser la señal o algo así. De igual manera ya, o no sé si sea en sí la plataforma, ¿no? Como tal. Pero mañana yo digo que ya muy seguro ya lo tienen la información que la maestra está brindando. Si quieren ustedes, mientras ahorita vayan tomando apuntes de lo que la maestra diga y esto mismo va a estar reflejado en la plataforma, ¿no? Muy bien. Gracias, maestra. Maestra, si son algunas actividades Sí, para este bloque. Sí, es para esta semana. Esta semana que viene. Si gustas, aquí se las digo. Mira, aquí las tengo. La actividad 1 es para el día 2 de marzo. Es para el martes 2 de marzo. Es un cuadro comparativo del marco teórico de la entrevista psicológica. Ahí les dejé el link del material de la bibliografía que van a utilizar y ya viene separado. Nada más es cuestión de estructurarlo dentro de un cuadro comparativo. Maestra, ¿no tiene el diseño ahí que pudiera compartirles a lo mejor a ellos? No lo El lunes es 2, Mariel. El lunes es 2, mira qué barbaridad. Oiga, maestra, lo que pasa es que andamos un poquito atrasados ahí con el trabajo de la materia anterior. Ok. El hecho de que tomemos la actividad hoy viernes y luego va a ser la unidad 2 el lunes. La verdad, en lo personal sí siento que va a estar un poquito pesadito. ¿Sí nos podrías echar la mano con eso? Para el día miércoles, ¿les parece? ¿Para cuándo tienen que entregar el trabajo anterior? Vámonos poniendo de acuerdo, ¿les parece? Sí, es que sí, tenemos un grupo y de hecho estábamos comentando hoy en la tarde, se nos está complicando un poquito. Miren, retomando esa parte, Paola, y al igual que las compañeras, ustedes saben que nosotros tenemos videoconferencias y dado por, ¿cómo se llama? Nuestra malla, que llevamos 7 y por ende en el mes no nos alcanzan a llevar una por mes, en algunos tiempos pues vamos un poquito apresurados en ese sentido y ajustados, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que porque se vino otra videoconferencia, ustedes ya cerrarían la materia anterior. Todavía no, tienen otras semanas más para trabajar la materia anterior y en paralelo pueden ir avanzando también esta actividad. No se sientan como tal presionados de que ya tienen que cerrar, no tienen todavía tiempo para la materia anterior. Ay, qué bueno, porque que no habrían las materias. ¿Ande? La maestra de la materia anterior nos pidió que teníamos que tener el trabajo ya para, pues tengo yo entendido que mañana.
Ok, entonces denle prioridad al trabajo de la maestra, pero yo voy a hablar con ella también para que les considere y no se sientan muy presionadas con ese tiempo de entrega, ¿no? Le voy a especificar a la maestra las fechas también y a ustedes también en el grupo para que sepan hasta dónde van a cubrir, ¿no? Ahorita se las pudiera dar, pero sí me interesa platicar primero con la maestra, ver cómo cómo están avanzando y si requieren un poco más de tiempo, pues de igual manera, darles, ¿no? La semana tal vez y demás. Y con la maestra, Mariel, pues en este caso sí procuren ir avanzando lo que fuera tal vez el foro o el trabajo mismo y ya en la semana, a lo mejor de la misma semana, ya ustedes empiecen a subir trabajos. ¿Sí? No sé si me doy a entender. Sí voy a hablar con la maestra para ver acerca de los tiempos, pero no vayan tampoco a entregar posterior o muy lejano las actividades que la maestra les está pidiendo, porque si bien es cierto, Paola ahorita nos pide como el tiempo, la accesibilidad para que ustedes puedan subirlo, pero sí no vayan a irlo dejando a un lado y al final se nos venga todo el trabajo, ¿no? Un tanto para la maestra, pero sobre todo para ustedes. ¿Les parece? Entonces, un detalle. Igual y si nos manda la fecha límite al grupo, ahí nosotros ya, obviamente para poder adelantarle, pero tener en cuenta la fecha límite para no abusar del tiempo que nos dan extra, pues. sí, mira, de hecho Natalia es lo que les decía ahorita, que mañana les voy a mandar la fecha del periodo de cierre de la materia anterior y más sobre todo para platicar con la maestra Magda acerca de cómo vamos avanzando y todo eso, ¿no? Entonces, si vamos un poco presionados, que no se sientan presionados y sobre todo le den la importancia también a esta materia, pues si no se sientan rezagados en ese sentido con los trabajos. Materia, sí, claro. Dale. Maestra Clarisa. Mande. Mire, lo que Porque pasa es que yo ayer tenemos hablé también con la las dos maestra próximas Magda. semanas para buscarlo del servicio social. Bueno, estoy tanto trabajo. Estoy con lo de la maestra Magda. Es que ayer yo hablé con ella, compañeras, porque no sé si se han percatado que en la unidad 3 no están completas las instrucciones. En los trabajos Así que nos es, piden era lo para que la yo le unidad 3. comentaba en la tarde a una compañera, a Paola y a ella. Bueno, yo le hice el comentario a la maestra y ayer. luego la maestra nos dijo que teníamos que hacer un esquema, y ahí la actividad no habla de esquema. Ajá. Sí, es una tabla lo que está pues pidiendo la miren, que maestra. la Es una maestra tabla. A ver, chicas, están hablando al mismo tiempo y no se está entendiendo nada, o por lo menos yo no estoy comprendiendo. Natalia, vamos a escuchar a Pili, posteriormente te escuchamos a ti y alguna de las compañeras. Miren, todo tiene solución, ¿no? Estamos empezando semestre nuevo, entonces ya vamos casi al cuarto, entonces lo que menos quiero es que se me estresen y sobre todo que nos organicemos. Pero para eso tenemos que escuchar bien lo que están comentando, cuáles son sus inquietudes, necesidades y demás. Y yo mañana me comunico con la maestra y platico con la maestra Mariel también para ver qué opciones tenemos de cómo organizarnos para trabajar con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, Pili. Sí, gracias, maestra. Lo que quiero comentarles es que la maestra Magda ya está consciente que las instrucciones no están completas porque yo le hice el comentario ayer mientras estábamos en la sesión del servicio social. Entonces, la maestra le comenté que si quería pasarme las instrucciones para yo mandarla al grupo de WhatsApp y que ya todos estuviéramos claros, o que si ella lo iba a modificar en la plataforma. Y ella me dijo que ella misma lo iba a modificar. Pero hoy entré a la plataforma como a las 7 de la tarde, yo creo, y 6, 7 de la tarde, y no estaba todavía modificada. O sea, sigue estando la actividad como ha estado siempre, ¿no? Entonces, yo creo que más bien aquí sería quizá hablar con la maestra Magda para pedirle que por favor pues actualice la información en esas actividades para poder nosotros saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer. ¿Esa unidad específicamente es de la tercera? Sí, es la unidad 3. Ok. Nos pide una tabla, pero no nos especifica los apartados de la tabla o las columnas que debe de incluir esa tabla. Ok. ¿Y de las dos actividades anteriores ya entregaron la mayoría o están solo en la primera apenas? No, es que la actividad, nos encargó una actividad en la primera que entregamos, lo pusimos a la plataforma, eso sí se pudo. Y en la segunda fue un trabajo en equipo, que ese no lo íbamos a subir al último. Yo ya no supe ni qué porque sí estaba un poco reburujado.
y la tercera nada más era un esquema. Pero aquí yo creo que el desespero más grande de todas es que no sabemos dónde subirlo, no hay especificaciones, nos está marcando una actividad y tenemos que hacer otra, entonces, pues, la verdad yo en lo personal Bueno, ya echa pelotas. cuando se refieren a que es otra actividad, y perdón, Paola, que te interrumpa, ¿dónde está esa falta de comunicación? Porque yo lo veo sobre todo una comunicación ahí distorsionada, como tú bien dices, ¿no? Si en la plataforma viene una cosa y si te pide un ensayo, digamos un ejemplo, pero ¿en dónde parte la confusión entonces que nos piden otra cosa? Es decir, en lugar de un ensayo voy a hacer un resumen. ¿Dónde se da esa mala información, puedo decir así? En O las sea, ¿en lo que te dice el videoconferencias, profesor después o en lo que te aparece en la plataforma? ¿Dónde está ahí? En la conferencia. Lo que pasa es que nosotros, yo apenas hoy estoy pudiendo abrir lo que es la unidad 2 y la unidad 3. De hecho, porque me acabo de meter, ya se pueden abrir. Pero estoy viendo que son otras actividades diferentes a lo que la maestra nos planteó como trabajo que le teníamos que entregar. Entonces, ahí es donde andamos así un poquito como que no sabemos qué rollo, qué es lo que vamos a hacer. Ya lo que es la unidad 2, pues fue el trabajo en equipo, ese ya quedamos de enviarlo, ya lo habíamos platicado el equipo. Yo desconozco el equipo 1, nosotros somos el equipo 2, pero aquí la cuestión es que en el equipo, en la unidad 3, viene otra actividad y nos está pidiendo un esquema, entonces vamos a subir el esquema ahí, supongo, en lugar de esa actividad. Y más que nada, o sea, el tiempo, porque sí nos marcó que tenía que ser este fin de semana, ya tenía que estar ese trabajo terminado. Entonces, Ok, mira, bueno, no sé si en esa parte la maestra se refiere, porque la maestra Mariela sí lo reiteraba, que nosotros cuando demos una primer videoconferencia a la siguiente semana, por ende, ya tendríamos que haber cumplido con los trabajos, como lo hemos manejado antes, ¿no? Desde que ustedes entraran y todo eso. No saturar las actividades al final, porque en sí no alcanzamos retroalimentación, o de igual manera no es esa la pretensión de una educación a distancia, ¿no? El que se entregue todo a lo último, 3 días antes de cerrar o demás. Ahora bien, yo creo que por eso de la entrega quiero pensar que a lo mejor la maestra les dijo eso, que procuran irlos entregando así. Yo te preguntaría, Paola, cuando la maestra en las videoconferencias abordó acerca de las actividades, esas actividades no eran las que en su momento se pide subir en la plataforma, eso es lo que me das a entender. sí, lo que pasa es que no se podían abrir y no podíamos ver qué actividades eran. Ajá, ok, miren, voy a hablar esa parte con la maestra Magda y voy a checar los videos. Y en los videos se les pide a ustedes hacer un ensayo y por ende ustedes estaban trabajando sobre esa actividad, entonces tendría que respetarse sobre esas indicaciones independientemente de que si en la plataforma se reflejara otra información. Voy a corroborar eso porque lo mismo que a ustedes se les pide aquí en videoconferencia tiene que ser lo mismo que aparezca en la plataforma. No puede haber esa duda de información porque la videoconferencia más que nada es para retomar dudas, aclaraciones, ver el contenido en sí y que ustedes previamente pues tengan información. Hay veces que de la plataforma la materia se activa posteriormente o no se visualiza y demás porque los profesores están editando sus actividades, pero sí la actividad que se les pide en videoconferencia tiene que ser por ende la que está en plataforma, no puede ser doble información o otra actividad y el alumno por ende, como tú dices, pues yo desarrollo esa actividad y la quiero subir, pero resulta que cuando veo esta otra actividad que no es. Entonces, sí los entiendo, voy a checar esa parte y qué bueno que empezando con esa primera materia, ¿no? Y así nos sirve y nos ayuda mucho que la maestra Mariel y yo chequemos tanto en la suya propia como en las demás que vengan, ¿no? Entonces, voy a verificar esa parte con la maestra Magda en este caso. No sé si retomando lo que decía maestra Pili acerca de que platicó con la maestra Magda, ¿en qué quedaron al final entonces? Ella quedó que iba a corregir las instrucciones en la plataforma, en la parte de la unidad 3. Pero sí, de hecho, de antemano en la última videoconferencia la maestra dijo, y por eso lo aclaré incluso yo antes de salirme, le dije, maestra, entonces las actividades para la tercera unidad es un reporte de lectura, un resumen fue lo que nos pidió, y una aportación al foro. Y me dijo, sí, esos son los trabajos de la unidad 3. Ok, entonces me meto yo en la unidad 3 y veo que entonces la actividad de apertura es una tabla donde no están completas las instrucciones y la actividad de cierre me pide que describa la técnica de la entrevista y la técnica de la observación, creo, algo así.
Entonces ya no me corresponde lo que me dijo en videoconferencia con lo que yo veo ahorita que ya está abierto en plataforma. Miren, ¿qué les parece? Voy a checar nuevamente el diseño que envió la maestra en un principio, voy a verificar lo que está en plataforma, de tal manera que lo que ustedes me dicen que les pidieron esas actividades, voy a checar el video mañana de cuál es la instrucción que se les da, y esa sea la que aparezca ahí en plataforma, y sobre eso ustedes suban sus trabajos. Voy a verificar la eso. intención, maestra, no es tuvo tampoco que haber satanizar sido a la maestra, pues, porque a lo mejor ella, esa solución no dio porque en ese momento, acuérdese que la plataforma no se mostraba, pues. Entonces, a lo Ajá, mejor sí. ella por solucionar nos dio esas instrucciones, pero entonces, ¿a qué le hacemos caso? Exacto, porque si entonces no está bien en la plataforma y en la videoconferencia queda otra información, pues en sí no se sabe qué es lo que se va a realizar o dónde subirlo. No, sí les entiendo y por eso les pido esto, denme la oportunidad hasta mañana al mediodía más o menos de checar tanto el diseño como lo que se plasmó en la plataforma y lo que se les pidió en los videos, ¿no? Acerca de las videoconferencias que tuvieron y ya para que a ustedes les quede más claro y sobre todo desde ahí ya nos desestresemos, porque yo pienso que la clave y el atraso que ustedes sienten y la saturación viene desde ahí, ¿no? Al no tener claro y demás y al no poder haber entregado esos trabajos o el que lo vayan a entregar ya de manera muy abrupta, vamos a decir así. Bueno, está bien, yo quedo en esa sintonía, voy a platicar con la maestra Mariel, ya ella está agregada al grupo y les va a decir más o menos en qué fecha, a lo mejor este fin o en la semana les dice, cuando ya empezaría ella a recibir trabajos de su materia, dándole un margen para que ustedes puedan desahogarse de las actividades anteriores de la maestra. ¿Les parece? Sí, sí te vamos a agradecer, Clarice, por favor. Muy bien, chicos. Pues sí, así. Que respete esa última actividad porque yo tengo entendido que algunas compañeras ya lo hicieron. Yo, la verdad, yo no lo he hecho, pero pues si ya lo hicieron y empezaron, no sé lo que se cambiara. O igual, miren, lo pueden hacer. Discúlpenme la interrupción, maestra. Mande. Maestra, tengo que salir un ratito a dejar un encargo. Sí, sí, sal, Natalia, no hay problema. Cualquier Te iba a cosa, decir tan noche, pero bueno. Me pongo de acuerdo. Una disculpota. No se preocupe. Sí, con es cuidado, que mi hermano que vive en Casas Grandes nos pidió algo de acá y yo ando en Ciudad Juárez. Una disculpa. No te preocupes. Ando muy bien recortada de tiempo y de todo lo demás. Cuídate mucho y con mucho cuidado. Buenas noches. Sale. Gracias, igualmente. Hay cualquier información o algo en el grupo, me reporto. Bye. Muy bien. Bye. Luego. Bueno, entonces, maestra, no sé si quisiera comentar algo. Yo creo que ya respecto a lo, me voy a comprometer a checar lo otro para que así puedan también ya avanzar para con usted y usted se pueda organizar junto con ellos, ¿no? Sí, muy bien. Chicas, comentarles que yo ahorita lo platico con la maestra Clarisa, en lo que ella resuelve con la otra maestra. Yo me pongo de acuerdo con ello, me ajusto a las fechas de su otra maestra para que no se estresen en este proceso y vamos a contemplar obviamente el tiempo. Voy a cambiar lo que se pretendía subir a plataforma para apoyarles con esos días extras que ustedes necesitan para entregar ese trabajo. ¿Les parece? Sí, también estaría muy bien que consideráramos no tener actividades en la unidad 1, por ejemplo. Muy interesante, pensaba que ya me había ido. Yo pensé que ya se había ido. Voy a decir a soporte que edite esta parte. O sea, ¿dónde están mis alumnos estrellas ahí diciendo eso? La happy face. Aquí, presente, nomás es propuesta, aquí es expresión libre. Muy bien, yo estoy de acuerdo con Pili. Sale, apóyenme. Ahí les va mi propuesta. Por unidad nos solicitan 2 actividades y una participación en el foro. Las actividades las vamos a hacer sencillas, pero que tengan una finalidad, o sea, que tengan un objetivo de aprendizaje. Ándale, maestra, eso le iba a pedir yo. O sea, vamos a hacer 2 actividades muy razonable. Sencillas, pero que tengan un objetivo. O sea, finalmente va a haber un aprendizaje, pero sí hay que comprometernos
a las siguientes unidades, pues echarle muchas ganas, administrar nuestros tiempos y asumir la responsabilidad que esto implica. Yo entiendo que no son cuestiones ya que tuvieron que ver, simplemente fue comunicación. Vamos a nosotros dar ese tiempo prudente, vamos a dejar 2 actividades sencillas, la participación en el foro y para la siguiente unidad ya nos ponemos un poquito, aceleramos el proceso. ¿Les parece? Con actividades igual de sencillas. Sí, hay actividades, pero van a ser un poco menos elaboradas, por así Esa decirlo. maestra que le iba a decir, déjenles una actividad más el foro, pero ahorita como usted quiso, denles 2 más el foro. Es que no pensaba que eso iba a decir, se me adelantó. Sí, muy bien. No, usted autorice, maestra Clarisa, que sea una nomás sencilla y entonces nosotros nos comprometemos a participar muchísimo la próxima sesión. Eso me encanta. Muy bien. O sea, nos están sobornando, maestra. Claro que no. La participación es lo que genera conocimiento. Sí, claro. Tenemos que poner en práctica los conocimientos, como dice la compañera, y yo creo que sí. Actividades un poquito más prácticas sobre qué pensamos, qué sabemos, que estar leyendo y haciendo resúmenes a veces la verdad sí es tedioso. Como alumna, y está como que... Y aparte van a iniciar el servicio social, maestra Mariel, ya sabrá. Bueno, Por eso me andan así, pues. O sea, ya quieren que pase todas las materias. Ya, maestra, denos por default las materias. ¿Dónde van a hacer su servicio? ¿Es cierto? Muy bien. Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo. Platico ahorita con la maestra Clarisa, ¿les parece? Y les resolvemos para el día de mañana. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, para que administren su tiempo. Chicas, de Sí, mi maestra. parte es todo por el día de hoy. De hecho, nos excedimos de tiempo, era hasta las 9:30. Mil disculpas. Pues, Sí, ya, maestra, se estaban durmiendo. ¡Qué bárbaro! Muy bien. Sí, ya desde aquí veía sus rostros. Muy bien. Entonces, esperemos haya sido productivo el día de hoy. La siguiente sesión con el compromiso de participar más. Y pues, que tengan bonita noche. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, Bye. igualmente. Buenas noches, chicas. Gracias, buenas noches.